Mi nombre es David González, formo parte de la cooperativa Sustraya Regular Design y somos una cooperativa dentro de la economía social y solidaria, formamos parte de REAS Euskadi y nos dedicamos al diseño, implementación y acompañamiento de proyectos agroecológicos, por un lado acompañando a personas que quieren iniciar una actividad dentro del sector primario y por otro lado a personas que son productores convencionales pero que quieren transitar hacia modelos agroecológicos. Entonces, pues bueno, un poco lo que decía, ¿no? Hacemos esta parte de diseño e implementación, asesoramiento y luego también formación o capacitación para que se puedan dar todo este tipo de transiciones. La charla, aprovechando la oportunidad de que me ha tocado ser el primero de los ponentes, sí que me gustaría partir de un marco un poquito más amplio para contextualizar lo que son las jornadas, el momento en el que nos encontramos, para centrarnos un poco más en lo que son las transiciones en finca y hacer un paso un poco posterior a otros conceptos que para nosotros son importantes como es el marco sobre el que trabajamos, que es la gestión agroecológica del territorio. Bueno, nos encontramos en un momento bastante crítico. Aquí pues presento dos gráficas que son importantes. En primer lugar, bueno, una gráfica que ya se publicó en los años 70, ¿no? Es el informe al Club de Roma, a través de una serie de científicos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que nos decían que, bueno, que si seguíamos manteniendo el modelo socioeconómico que ya en los años 70 teníamos, pues nos avisaban de que alrededor de esta época pues, nos podríamos encontrar con graves problemas medioambientales y económicos, ¿no? La gráfica de la derecha es una gráfica del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo, en el que determinaron una serie de límites biofísicos que tiene nuestro planeta y una serie de barreras que no debiéramos de superar. Hablábamos de 9 límites biofísicos y de esos 9 límites, pues 5 ya han sido completamente superados, ¿no? Pues todo lo referente a la contaminación química, es decir, el exceso de nitratos y de fósforo, lo relacionado con la biodiversidad y todo lo relacionado con el cambio climático. Como decía, estamos en un momento crítico, decisivo para la historia de la humanidad, ¿no? En el que se produce una convergencia de diferentes crisis y esto hace que tengamos que adaptarnos de una manera bastante rápida a pesar de las dificultades de tener un marco que no nos favorece en esta transición a todos estos modelos que necesitamos, ¿no? Por un lado nos encontramos con el grave problema del agotamiento de los combustibles fósiles. No es que los combustibles fósiles vayan a terminar, o sea, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que ya hemos superado el pico máximo de producción. A partir de ahora lo que tenemos es una menor disponibilidad de combustibles fósiles y eso lo que conlleva es un incremento constante del precio de los combustibles fósiles. El petróleo barato ya se ha terminado y claro, vivimos en una sociedad que es absolutamente petrodependiente y si nos lo llevamos al sector primario, muchísimo más todavía, ¿no? Nuestra dependencia de los combustibles fósiles es muy grande y por lo tanto todos aquellos proyectos que dependan en gran medida de combustibles fósiles van a tener muchas dificultades para poder transitar hacia modelos, ¿no? Hacia modelos más sostenibles. Y todo esto relacionado por otro lado como consecuencia de este modelo tan fosilista de las consecuencias con respecto al cambio climático. El sector primario contribuye en un 23% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero y si tenemos en cuenta toda la cadena larga de distribución, producción y consumo de alimentos, estamos hablando de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos provienen de todo esto. Entonces, esto lo que nos habla es de una insostenibilidad del modelo y yo creo que además en los últimos años, el año pasado y este año, o sea, todas aquellas cuestiones relacionadas con el cambio climático ya es una cuestión que está central dentro de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que casi nadie duda de los efectos del cambio climático y aquello que pensábamos que era algo que iban a ver nuestros hijos y nuestras hijas, pues de repente ya lo tenemos aquí directamente, ¿no? Y tras un año durísimo como fue el año pasado, este año estamos viendo como gran parte de las cosechas, especialmente de los cultivos extensivos, ya se han perdido. Y nosotros que nos estamos moviendo bastante en las últimas semanas, estamos viendo como gran parte del cereal se está recosechando, no como cereal, sino ya como forraje directamente, porque la cosecha está perdida en muchos casos, ¿no? Entonces, pues todo nos indica que tenemos que hacer un cambio, una transición bastante rápida y esa transición tiene que estar centrada en el suelo, en desarrollar prácticas de agricultura que nos generen suelos vivos y estos suelos vivos como la base de nuestros modelos agroalimentarios y para todo ello pues yo creo que en las últimas décadas pues se están desarrollando diferentes técnicas y herramientas que son muy interesantes en este sentido, ¿no?
Nuestra apuesta es por la agroecología. La agroecología es una ciencia que tiene 40 o 50 años, es decir, tiene una madurez suficiente como para poder plantearse ya una transición a una escala superior a lo que es la propia parcela. Y en los últimos años yo creo que están cogiendo especial relevancia diferentes técnicas relacionadas con esto de la regeneración de los suelos vivos, ¿no? Y estamos hablando de las prácticas de agricultura y de ganadería regenerativas, que son unas prácticas relacionadas, por ejemplo, con el mínimo laboreo, la labranza cero, con el diseño hidrológico en línea clave, con el establecimiento de diferentes cultivos de cobertura, con prácticas como el intercropping o la agroforestería, y en recuperar algo que nuestros abuelos y nuestras abuelas sabían perfectamente, ¿no? Que es que no podemos separar la agricultura y la ganadería y que urge de alguna forma que volvamos a integrar todas estas prácticas relacionadas con la unión de la agricultura y la ganadería. Nosotros, como diseñadores de sistemas agroecológicos, diseñamos implementando diferentes capas en todo este tipo de proyectos. La primera de las capas en las que trabajamos es el establecimiento del diseño hidrológico. El diseño hidrológico en línea clave o keyline es una metodología que lo que nos permite es aprovechar el flujo de las aguas en escorrentías para ralentizar el movimiento del agua en la parcela y evitar problemas de erosión o evitar problemas de que el agua pase por la parcela sin infiltrarse. Entonces, este tipo de metodologías lo que hacen es establecer una serie de líneas, bien sean canales, o bien sean caminos, o bien sean estanques, o bien sean marcos de plantación, que lo que hacen es ralentizar ese movimiento del agua para que, de alguna forma, el agua pueda infiltrarse dentro del suelo, que es donde la necesitamos. Y si conseguimos que el agua se infiltre dentro del suelo y utilizamos prácticas como las que hemos visto y vamos a ver a continuación también relacionadas con el no laboreo de nuestros suelos, lo que conseguimos de esta manera es conseguir unas condiciones adecuadas para que la microbiología del suelo comience a trabajar. En esta relación interesante entre planta y microbiología, que lo que permite es hacer un secuestro, una captación de este CO2 que tenemos ahora mismo en la atmósfera y almacenarlo en forma de carbono dentro de los suelos, almacenarlo en forma de fertilidad dentro de los propios suelos. Y esto es especialmente importante en estos momentos en los que la sequía es un problema muy importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas veces en nuestro trabajo en suelos que se encuentran con contenidos de materia orgánica inferiores al 1%, es decir, estamos cultivando sobre un desierto prácticamente ya, y en este contexto de sequía y de cambio climático es importante implementar el contenido de materia orgánica, porque pensemos que por cada un 1% que consigamos aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, el suelo tiene la capacidad de comportarse como una esponja, y por cada 1% de materia orgánica que incrementamos en el suelo, se incrementa hasta en unos 160.000 litros por hectárea la capacidad de retención de agua. Y en este contexto pues, creemos que eso es una herramienta fundamental para adaptar nuestros suelos y nuestros cultivos a todo este tipo de situaciones. Esto que estamos viendo aquí es una intervención que realizamos cerca de Aranda de Duero, en un proyecto que lidera Ricardo Manso, que está aquí, que es uno de los ponentes que vendrá a continuación también. Y bueno, en este caso es una escala de tamaño medio, es una finca de unas 120 hectáreas, y aquí pues se hace una intervención ya a una escala de paisaje que nos permite establecer una serie de caminos, canales y estanques para jugar con ciertas condiciones de semirregadío. El objetivo de todo un diseño de este tipo realmente es incrementar los niveles freáticos de nuestra finca. De esta manera pues conseguimos que nuestros cultivos sean mucho más resilientes a las condiciones de sequía que nos están afectando. Este sería un diseño hidrológico en una escala ya un poquito mayor, en un proyecto en Huesca, sobre unas 1000 hectáreas aproximadamente, y aquí lo que tenemos es el establecimiento de las diferentes calles con un marco de plantación adecuado para el establecimiento de alimentos, en este caso. En modelos agroforestales que a nosotros nos parece que son muy interesantes, ¿no? Tanto para climas fríos como para momentos de mucho calor, que también estamos observando en el verano, pues cómo esta agroforestería, si la hacemos en un marco adecuado, pues puede generar también las condiciones adecuadas de sombreo para que los cultivos puedan seguir adelante, ¿no? Pensemos que las plantas por encima de 30 grados cierran los estomas, entonces a partir de ahí
tenemos unas condiciones más difíciles para poder seguir creciendo los cultivos, y estas condiciones de semisombrero pues permiten una mejor adaptación de los propios cultivos. Aquí vemos un poco las líneas y los marcos, ¿no? entre las calles de frutales, de almendros en este caso, pues se hace bien el cultivo de herbáceos o bien establecimiento de pastizales para introducir una ganadería. Con nuevas metodologías que nos están llegando, como son la siembra directa, utilización de cultivos de cobertura, siembra directa para el cultivo de comercial y la terminación de estos cultivos de cobertura con diferentes técnicas como son el roller crimper, que lo que nos permite es hacer una terminación de este cultivo de cobertura y utilizarlo a modo de acolchado para evitar la evapotranspiración del suelo, retener la mayor cantidad de humedad dentro del suelo, que toda la microbiología pueda permanecer activa y pueda seguir funcionando, y a partir de ella pues hacer el cultivo, ¿no? En un establecimiento o un marco de agroforestería como el que vemos en este planteamiento. Adaptar las calles de arbolado a la anchura de las propias cosechadoras para hacer una ida y una vuelta, hacer los cultivos herbáceos o el mantenimiento de praderas. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, que lo contará más adelante, estamos planteando rotaciones a 12 años, en los que hay un establecimiento de pradera a 4 años y luego por rotación de diferentes tipos de gramíneas, leguminosas y proteaginosas con fines comerciales. Y luego lo que comentaba, o sea, la importancia de volver a introducir las ganaderías. Ya sé que es una complejidad a día de hoy encontrar a gente que se quiera dedicar al tema del pastoreo y cuidado de la ganadería, pero la importancia de tratar de cerrar los ciclos de fertilidad con la introducción de ganaderías dentro de los proyectos, ¿no? En este caso, bajo criterios de pastoreo rotacional regenerativo, en los que se hace una carga animal puntual muy alta y se dejan largos tiempos de reposo para la recuperación del pastizal y la mejora de los suelos. Lo que comentaba al principio, creo que la agroecología ya es una ciencia lo suficientemente madura como plantearse el salto de escala, ¿no? Pasar de pensar cómo hacer esta transición no solo a nivel de finca, sino pensar a nivel de territorio, ¿no? En esta escala hacia los saltos bioregionales. No solo pensar las necesidades de una propia parcela, sino las propias necesidades de una bioregión. Es decir, tenemos que ir a planteamientos en los que podamos hacer una planificación de todo el territorio, por un lado teniendo en cuenta cuáles son los recursos propios del territorio y por otro lado cuáles son las necesidades, para tratar de desarrollar un modelo de agricultura y ganadería que satisfaga las propias necesidades alimentarias de la propia región, bajo el principio de la autosuficiencia conectada. Es decir, vamos a tratar de producir aquí todo aquello que podamos producir para satisfacer nuestras propias necesidades y a partir de ahí interconectarnos con otros territorios cercanos para todos aquellos productos que no seamos capaces de consumir. Y para todo ello necesitamos una planificación. En un contexto tan difícil como el que estamos de cambio climático y de confluencia de diferentes crisis, no podemos dejar el sector primario en manos del mercado. Necesitamos ir a una planificación de los territorios en las que decidamos de manera colectiva cómo van a ser los modelos de agricultura que necesitamos para satisfacer nuestras propias necesidades. De tal manera que seamos capaces de cerrar pues, todos los ciclos de producción y consumo dentro de nuestros propios territorios, en un modelo que nosotros denominamos la gestión agroecológica del territorio, que tiene como ejes principales una mirada bioregional, es decir, dentro de un determinado territorio, cuáles son las necesidades y cuáles son nuestros recursos disponibles, basado en la economía social y solidaria. Los modelos individuales están condenados al fracaso en las próximas décadas. Debemos ir a modelos, desde nuestro punto de vista, más basados en la cooperativa, en la unión de diferentes personas productoras y consumidoras que puedan impulsar hacia adelante los proyectos y que puedan contribuir de esta manera a una mayor diversificación de la producción y utilizando técnicas como son la agricultura regenerativa como prácticas que son muy adecuadas en esta lucha y en esta adaptación contra las dificultades que nos impone el cambio climático y toda la sequía. Y perdona, ¿cómo identificas las bioregiones? ¿Regiones como las autonomías o qué características tienen que tener las bioregiones? Yo creo que es un poco más, es un marco un poquito más pequeño. Aquí creo que si hablamos de comarcas, podríamos identificar comarcas con bioregiones, ¿no? Con todas aquellas zonas que por lo general están relacionadas con una cuenca hidrológica más o menos pequeña y determinada pues,
o sea, como determinados valles, ¿no? Que nos permitan identificar lo que son esas zonas bioregionales. Yo creo que las comarcas es un marco adecuado. ¿Tenéis algún método más ¿conoces algún método más para el manejo de cubiertas que el rodillo, faja? El rolofaca o roller crimper. Aquí no se puede hablar de glifosato, ¿verdad? Sí podemos hablar de herbívoros. Poner cultivos de cobertura y esa terminación, o bien hacerla con roller crimper o bien hacer esa terminación con herbívoros. Y yo creo que eso es una parte... Ninguna de las dos cosas aquí es viable. Herbívoros porque no hay, o no quedan, y el rodillo aquí no funciona. ¿Por qué? Porque para que funcione ese rodillo se necesita cobertura y una humedad, pues, o sea, que llueva 600-700 litros por metro cuadrado, y aquí andamos con 400. Entonces, yo es que lo he practicado y no me funciona. Es muy raro que funcione porque hay falta pasto, ese cano. Bueno, con el pasto es un poquito más complicado, porque cuando tenemos leguminosas, las leguminosas enseguida tienden al rebrote y ahí se genera un poquito más de dificultades. Por eso hablaba de cultivos de cobertura, utilizar determinados cultivos propios para hacer ese tumbado y buscar ciertos cultivos que tengan cierta lignificación para que de esa manera casque. Y ese es el punto el que hay que buscar. Luego ya hablamos si quieres un poco más esto. Bueno, Ricardo lo practica en algunos momentos con precipitaciones de 350 milímetros también. Y bueno, yo creo que se puede. La historia es buscar el cultivo de cobertura adecuado para tus condiciones climáticas y buscar el momento adecuado para tumbarlo. Que en cualquier momento no.